Muy buenos días con todos. Los saluda Emilio Candela Jiménez, secretario ejecutivo del Instituto Ribagüero. En primer lugar, agradecemos a todas las personas que están conectadas el día de hoy, continuando con el programa del coloquio bicentenario titulado El Perú y los procesos de independencia en Hispanoamérica. El día de hoy vamos a presentar la tercera mesa de este coloquio titulada sobre proyectos políticos. Y la idea será continuar dialogando y reflexionando sobre la complejidad del proceso independentista en Hispanoamérica. Para esta mesa vamos a presentar a tres destacados académicos que nos van a hablar de diferentes espacios de Hispanoamérica. Empezaremos con la doctora Elizabeth Hernández, quien nos hablará justamente en este caso del Perú. Y luego continuaremos con el doctor Armando Martínez Garnica, que nos hablará sobre Nueva Granada, y la doctora Inés Quintero sobre Venezuela. Entonces, empezaré presentando a la doctora Elizabeth Hernández, quien es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, España. Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina y los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado peruano. Ella es miembro asociada del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Forma parte de la Secretaría Ejecutiva de justamente de los coloquios, ¿no?, hacia el Bicentenario, que empezaron hace ya desde el año 2009, y es miembro del grupo de investigación bicentenario de nuestro instituto. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de Piura. Justamente ha publicado hace un par de años, ¿no?, un libro sobre José de la Riva y Sánchez Boquete, y nos va a hablar justamente el día de hoy sobre el proyecto político de este personaje tan importante en el proceso de independencia del Perú. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Bueno, buenos días con todos desde Lima. Gracias también a los que están presentes en la sala y los que nos están viendo por la transmisión en vivo. Como decía Emilio, pues sí, hace un par de años publiqué una biografía sobre José de la Ribagüero y Sánchez Boquete como el primer presidente de la República Peruana en 1823, y en virtud de este personaje me pareció también pertinente, cuando me invitaron a participar, pues hablar un poquito sobre este hombre que desde la perspectiva política, pues no ha sido necesariamente muy trabajado, ¿no? Entonces, empiezo. Sí, voy a intentar resumir, ¿no? Porque claro, sobre Ribagüero se puede hablar mucho sobre él y su participación en la independencia, pero voy a centrarme leyendo algunas ideas. A ver, para empezar, me parece que hay que mirar a José de la Ribagüero como un político de mucha importancia, no solamente como se le ha visto en la historiografía, y ahorita voy a pasar a eso en un momentito, como un personaje que promueve un proyecto político de independencia y que además tiene un proyecto político de gobierno. Entonces me voy a centrar un poco en esos dos aspectos. Para ello, tenemos nosotros que empezar pues mencionando, haciendo un sucinto recuento de quién era José de la Ribagüero. José de la Ribagüero pues era limeño, descendía de una familia nobiliaria y nace en Lima en el año 1783, y podríamos decir pues que desde inicios del siglo XIX, más o menos desde el año 1807, 1808, que nosotros podemos rastrear y tenemos referencia de ese apoyo a la causa de la independencia. Y menciono esto, recalco esto, porque en general, por ejemplo, esa mirada de un Ribagüero, vamos a decir, precursor de la independencia, desde fecha tan temprana, hay que mencionarlo y hay que revalorarlo. En un contexto, estamos hablando de 1808, donde las adhesiones a los movimientos independentistas podrían ser bastante escasas.
y sin embargo él ya está planteando una separación, una escisión política. Y además recalco esto por una cuestión que tiene que ver con el título de mi ponencia, porque la historiografía ha sido, como he mencionado en otras ocasiones, ha sido un poco mezquina con la figura de Ribagüero al catalogarlo, ¿no?, desde el siglo XIX como un traidor a la patria, ¿no? Y en eso pues voy a mencionar, como digo, una cuestión más adelante, o al considerarlo como un oportunista, ¿no? En algunos estudios históricos se menciona esto, y sobre todo en el contexto, se menciona la historiografía como un ejemplo de que no hubo líderes peruanos en el proceso de independencia del Perú, ¿no? Y entonces esa mirada también de un líder, de un líder noble, un dirigente que por ser noble y por plantear un proyecto nobiliario, pues está desfasado, eso es un poco lo que quiero criticar, ¿no? Para empezar, Ribagüero promueve, y eso hay que decirlo desde el comienzo, Ribagüero promueve una independencia del Perú lustros antes de una propuesta independentista con un mayor peso, como podría ser, por ejemplo, ya cuando se establece o cuando ya viene José de San Martín, desembarca en el Perú en septiembre de 1820. Este proyecto de independencia propuesto por Ribagüero no es el único, hay otros patriotas que habría que estudiar también, peruanos. Este proyecto de independencia que promueve Ribagüero reconoce, eso sí, la necesidad de apoyos, la necesidad de una ayuda, y por eso es que viene también la conexión, aproximadamente desde el año 1817, con José de San Martín como un aliado estratégico. Y eso también, tenerlo, a mí me parece importante destacarlo, porque desde la perspectiva de Ribagüero y también de otros patriotas que van a trabajar junto con Ribagüero y con otros, como por ejemplo Torretagle, el marqués de Torretagle, pues la mirada de José San Martín es como un aliado estratégico, es como alguien que puede coadyuvar, ¿no?, con la fuerza militar a un proceso separatista. Esa idea viene de la mano también de otro punto muy significativo, y es a un Ribagüero que tiene también mucha raigambre y mucho ascendiente en distintos niveles de la sociedad peruana. Como yo digo en otros escritos, es impresionante la red de contactos que tiene José de la Ribagüero en los distintos estratos sociales del Perú. Tiene contactos dentro del Perú no solamente con lo que vendría a ser la nobleza o la élite en general limeña o peruana, también va a tener contactos con las guerrillas, con las montoneras, como también se les llama, de la zona central del Perú. Un tema que es apasionante y sobre el cual nos va a hablar Gustavo Montoya en otra mesa, por ejemplo, todo el tema de los apoyos fundamentales a lo largo del tiempo que va a tener Ribagüero y que le van a permitir sobrevivir incluso a la época o al periodo de las guerras de independencia. Entonces, lo que él va a tener, bueno, y además me olvido no me quería olvidar de mencionar esos contactos que Ribagüero también va a tener fuera del Perú. O sea, esos contactos que le permiten, por ejemplo, en el año 1818, publicar sus famosas 28 causas en Buenos Aires, y bueno, que va a tener una repercusión, incluso a él le van a iniciar un proceso, ¿no?, porque le acusan de este texto, pues, instigador, revolucionario, sedicioso, ¿no? Sale bien librado, ¿no?, de ese juicio, aunque él es el autor. Bueno, el plan es un plan peruano de independencia, un plan peruano de independencia que va cobrando como mucho más peso en el tiempo, sobre todo luego por ya la presencia de lo que vendrían a ser los ejércitos de otros estados que ya han proclamado sus independencias, y que van a empezar a verse como elementos que distorsionan un plan, ¿no?, un plan de independencia o de soberanía, ¿no? Ahora, también mencionar, ¿no?, porque no quiero ahondar necesariamente
en toda la biografía de Ribagüero, que me quiero centrar en los dos puntos que comenté. También es muy importante el tema de los contactos, porque no cabe duda de que en virtud de esos contactos, en virtud de esas relaciones, y en virtud también de los méritos y de los méritos que había hecho Ribagüero durante mucho tiempo, durante toda la década de 1810 en adelante, es que él va tomando mayor peso en el imaginario, vamos a decir, general de la sociedad. Por ejemplo, no quiero dejar de mencionar algo que en su momento Jorge Basadre también menciona, ¿no? Dice, permítanme citar, Ribagüero fue uno de los primeros peruanos que envió a San Martín un plan para conquistar el Perú. Y Jorge Basadre nos dice, quien estudie el proceso de la emancipación peruana no debe ignorar el plan que Ribagüero envió a San Martín en 1817 por intermedio del chileno Joaquín de Echevarría y Larraín, entre las suelas de un par de zapatos, con las directivas desde el punto de vista psicológico y estratégico acerca de la expedición sobre el virreinato regido por el virrey Pezuela. Este primer plan enviado a Chile en 1817 pues evidencia todo un conjunto de informaciones, ¿no? Y de relaciones que circulaban entre los distintos líderes patriotas de aquí y de más allá, ¿no? Ahora, en virtud, como digo, de todo ese bagaje de apoyos que va, ese conjunto de apoyos que va a tener, va de Ribagüero a la causa patriota, pues es que él va a adquirir nombramientos una vez que ya se proclame la independencia en la ciudad de Lima en julio de 1821. Ribagüero pues es nombrado primer prefecto de Lima, ¿no? Como se conoce al día de hoy, o presidente del departamento de Lima, y luego, resumo mucho, pues va a llegar a ser en febrero de 1823, gracias al motín de Valconcillo, va a llegar a ser el primer presidente de la República del Perú, porque lo que se había establecido antes era el Congreso Constituyente y una junta gubernativa o un triunvirato. Ante el fracaso militar de la Junta, es que los generales patriotas van a intimar al Congreso a que nombre a Ribagüero como presidente. Allí, por ejemplo, Gonzalo Bulnes, este historiador chileno, menciona pues que los contactos de Ribagüero se empiezan a mover y al final él termina siendo presidente del Perú. Ahora, fue el primer presidente de la República, y aquí llego un poco al tema, un partidario de la monarquía. Ribagüero en ningún momento habla de la República como forma de gobierno. Ni siquiera en las 28 causas, que es un texto tan famoso, yo no le llamo panfleto porque tiene más de 180 páginas, ¿no? Y además es prácticamente como un antecedente de lo que vendría a ser luego sus memorias, memorias sobre la independencia del Perú y las causas del mal éxito que ha tenido esta. Ni siquiera en las 28 causas. Él habla de ruptura, él habla de decisión, pero en realidad cuando nosotros vamos a tener una opinión o una visión bastante más clara de la monarquía por la que apuesta Ribagüero, va a ser en virtud de dos documentos donde habla específicamente de la pertinencia de la monarquía y de la imposibilidad de una democracia absoluta. Estos documentos son posteriores a su gobierno. Se los escribe Ribagüero cuando Ribagüero está en exilio en Europa, y uno de ellos se llama Memoria dirigida desde Amberes, publicada en el año 1828, y la otra es anterior, Reflexiones políticas sobre la futura suerte de Hispanoamérica con respecto a la Gran Bretaña, del año 1825 y publicada en el año 1827. Entonces aquí lo que se evidencia es un pensamiento monárquico de toda la vida, ¿no? Por eso es que de muchas maneras va a existir una conexión inicial también con José de San Martín, que como sabemos postulaba una monarquía peruana, una monarquía constitucional para el Perú con un príncipe traído de Europa. Entonces, más que incidir, ¿no?, en el plan monárquico de Ribagüero, que en realidad no es, vamos a decir, el primero que se establece, ¿no? Ribagüero menciona que debe haber dos monarquías, la de México y la del Perú.
a la que se uniría ya la existente monarquía en Brasil. Y entonces que esas tres monarquías contribuirían a consolidar las independencias. Él habla entonces de monarquías independientes, como en su momento van a hablar también otros personajes. Y a eso un poquito quiero llegar. La monarquía como una propuesta, que es la propuesta de Ribagüero, pero como una propuesta política para América, tenía un fuerte asidero. Por ejemplo, el historiador Tomás Pérez Bejo menciona en su extraordinario libro llamado Elegía Criolla, habla del proyecto monárquico, por ejemplo, del conde de Aranda del siglo XVIII, de una manera bastante más detallada, como un precedente o prolegómenos de lo que vendría a ser ese pensamiento. También Miriam Galante menciona que para, por ejemplo, el caso mexicano, en 1821, los diputados novohispanos diputados novohispanos en la Corte de Madrid volvieron a plantear la posibilidad de consolidar las independencias americanas con el establecimiento de monarquías independientes en América. A eso también, ¿no? Ese es un poco el contexto de la década de 1820. De alguna manera, pues, los proyectos monárquicos están en boga. Lo que pasa es que nos hemos, al menos en lo que yo veo en la historiografía, por ejemplo, peruanista, ¿no? de la independencia, esos proyectos monárquicos los hemos dejado un poco de lado porque la república fue la que triunfó. Y entonces a los monárquicos que en su momento plantearon el asunto, pues los hemos considerado como algo, pues, sui generis o como ideas fuera de contexto. Y pienso que no. Incluso a esto contribuye, o sea, vamos a decir, a que sigan en vigencia estos proyectos monárquicos, contribuye también la circulación de ideas en Europa sobre la situación política americana, ¿no? Por ejemplo, comunicaciones redactadas por esta misión diplomática de Juan García del Río y Diego Parosian entre 1820 y el año 1826 dan cuenta de que el establecimiento de las monarquías en América en la década de 1820 era una gran posibilidad en el alto nivel de la diplomacia y de la política europeas. Es un asunto que se estaba pensando, que se sigue pensando y se sigue manejando. En este contexto es que se inserta Ribagüero. Y entonces, desde esa perspectiva, yo no puedo estar de acuerdo con las afirmaciones historiográficas que hablan de que se tratan de proyectos políticos desfasados, porque provenían de un noble y los nobles ya no tenían sentido en los nuevos gobiernos. No, esos proyectos políticos estaban en boga, estaban vigentes, incluso tuvieron permanencia décadas más allá de la consolidación de las independencias en Hispanoamérica. Y entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva también hay que estudiar estos planteamientos, estos proyectos y a estos personajes. ¿Qué frustra estos proyectos monárquicos? Porque en un debate que tuvimos, en una conversación súper enriquecedora que tuvimos, por ejemplo, precisamente con Tomás Perevejo, con Francisco Quirós, historiadores muy reconocidos, ¿no? Del ámbito de la independencia, pues la idea era más bien a la inversa. El tema es preguntarnos por qué triunfaron las repúblicas cuando lo más común, o digamos, era pensar en unas monarquías. Y esto venía, bueno, no hablemos de Belgrano, ¿no? Con ese planteamiento de una monarquía con un descendiente inca a la cabeza, ¿no? Estamos hablando de 1816. Pero bueno, ¿qué frustra esos proyectos? Entonces, yo no hablo del resto de América, porque incluso había voladas, ¿no? Esto puede decir algo más Inés Quintero mucho mejor que yo, de que Bolívar quería proclamarse monarca, cosa que no era verdad, pero circulaba un poco esa información, entonces estaban como en el aire. Ahora, para el caso peruano, pienso que es esa monarquía que va a ser como una gran posibilidad cuando José de San Martín establece el protectorado aquí,
Pienso que fracasa, es mi punto de vista, por la presencia de Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo en el Perú, digamos, la mano derecha de José de San Martín, como recordamos, inicia una persecución a los peninsulares, inicia una persecución a los antipatriotas y da pie a lo que diferentes personas de la época mencionan como una época de terror, una época de coerción, una época como oscura, ¿no? Donde había que cuidarse, ¿no? Una época jacobina, ¿no? Prácticamente. Eso pudo pesar en el ánimo de manera contundente. Es tanto así que cuando José de San Martín se va a Guayaquil a conferenciar con Simón Bolívar, en ese lapso se da el motín de Lima en 1822, y por ese motín de Lima se trae abajo los peruanos, la élite limeña en este caso sobre todo, se trae abajo a Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo es obligado a renunciar. De tal modo que cuando José de San Martín regresa de conferenciar en Guayaquil, se ve sin su aliado principal o su aliado principal defenestrado, pues luego ya viene toda la etapa posterior del establecimiento, del abandono del Perú, del establecimiento de un Congreso Constituyente. En el plano internacional hay una gran decepción en relación con la Santa Alianza y el ataque a los liberales. Entonces, los monárquicos americanos son liberales, sobre todo, al menos de los que nosotros podemos tener noticia y más información. De hecho, Ribagüero se refiere a la Santa Alianza no como una entidad que puede hacer daño físico, ¿no? Sino que puede alterar las ideas de independencia. Cito a Ribagüero en el año 1825. Si se deja subsistir la anarquía en el Perú, la Santa Alianza aprovechará para trastornar las ideas de independencia. O sea, hay un pensamiento de que la Santa Alianza definitivamente puede lastimar. Entonces, amén de los debates, ¿no? Los debates entre monárquicos y entre republicanos, súper enriquecedores también para analizar ese periodo concreto de la historia peruana, pues me ha parecido significativo, o sigue pareciendo significativo, el estudio de personajes como Ribagüero, ¿no? Que tienen un planteamiento político completamente distinto al planteamiento político que triunfa, y además que tienen un proyecto político y que tienen un liderazgo, y que ese liderazgo cuenta también con muchos apoyos, y como digo, en todos los niveles. Y esa es un poco la idea o las ideas que quería en este sentido, pues, transmitir. Y quiero cerrar porque ya veo que me quedan muy poquitos minutos. Quiero cerrar leyendo un último párrafo de un texto, ¿no? Anteriormente escrito. José de la Ribagüero y Sánchez Boquete abre un gran abanico para el estudio del fenómeno político de la primera mitad del siglo XIX peruano y americano, y nos muestra, con contundencia, no solo que sí hubo un proyecto de independencia pensado desde Perú por peruanos, y en este caso particular por miembros de la élite, sino que además la independencia del Perú fue un proceso muy complejo que estamos empezando a desentrañar. Esa es un poco la idea y la valoración que yo hago en plan historiográfico. Ribagüero tenía atrás de sí pues una red significativa de contactos, de poderes locales que le sirvieron de soporte durante décadas, y por ello pudo mantenerse más allá de la gesta de la independencia. Ribagüero se mantiene en la política hasta 1845 más o menos. Ribagüero sobrevive en la convulsa política peruana de la República naciente, y eso pues no lo pudieron hacer otros líderes políticos independentistas americanos, ¿no? Por lo menos los más conocidos. Y nada más, estoy abierta a preguntas que podré ir resolviendo a través del chat si ha surgido alguna inquietud. Muchas gracias y nada, espero haber contribuido en algo. Ok, muchas gracias, Elizabeth, por esta interesante presentación sobre
un personaje efectivamente olvidado, diría yo, ¿no? Durante mucho tiempo, José de la Rivadeneira y Sánchez Boquete, pero efectivamente uno de los personajes que me parece principales del proceso independentista del Perú, pero claro, diríamos desde el Perú, ¿no? Porque esa es una de las grandes preguntas que durante mucho tiempo siempre se formuló aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué las figuras principales de la independencia siempre vinieron de afuera, ¿no? Bueno, parte de todo el debate, ¿no? De la independencia concedida y todo ello. Y claro, un personaje como Rivadavia a veces no fue muy tomado en cuenta porque se le tildaba, ¿no? De monárquico, ¿no? O de una persona que de alguna manera no, quizá no había tenido un rol tan relevante, pero justamente yo creo que este tipo de investigaciones nos pueden abrir nuevos espacios para entender cuál fue su rol y entender cuál fue su proyecto, ¿no? Y evidentemente entender que en la época la monarquía constitucional o liberal era un proyecto eh, que, que, diríamos, tenía un sentido, ¿no? En esa coyuntura. Vamos a continuar entonces y vamos a presentar a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Armando Martínez Garnica, quien es miembro de la Academia Nacional de Historia de Colombia. El doctor Garnica es natural de Bucaramanga, historiador profesional con título postdoctoral. Es profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander, donde trabajó 25 años. Ha publicado una gran cantidad, más de 30 libros y muchos artículos en revistas y obras colectivas sobre diversos aspectos de la historia colombiana y de la sociedad regional de Santander. Dirige desde hace 16 años la revista de Santander y desde entre el 2016 y 2019 fue director del Archivo General de la Nación. Eh, Está dedicado a una serie de investigaciones históricas, proyectos culturales en Bucaramanga. Sus últimas publicaciones se titulan Historia de la República, de la Primera República de Colombia, Decid Colombia y Colombia será, Historia Básica de Bucaramanga, y como ya mencioné, ese individuo, o sea, es miembro de la Academia Colombiana de la Historia y presidente de la Academia de Historia de Santander. Él nos va a presentar o nos va a hablar, ¿no? Sobre la precoz experiencia constitucional en Venezuela y Nueva Granada, 1811-1821. Ok, entonces le cedemos la palabra al doctor Martín. Muy buenos días a todos, especialmente a los colegas que hoy me acompañan. Si hay algo que singulariza el proceso revolucionario que ocurrió desde 1810, tanto en la Capitanía General de Venezuela como en el Virreinato de Santa Fe, es el precoz proceso constituyente y legislativo, que puedo ilustrar diciendo que entre 1811 y 1819 se produjeron en estas dos unidades político-administrativas del rey 22 congresos constituyentes. Mientras que en los demás virreinatos este proceso de experiencia constitucional vendrá en la siguiente década. Entonces, lo que hoy voy a hablar es un poco de la precoz experiencia constituyente en la primera década revolucionaria, tanto en el Virreinato de Santa Fe como en la Capitanía General de Venezuela, porque los procesos en estas dos entidades son simultáneos, paralelos y se influencian el uno al otro. Y voy a terminar mostrando cómo se unieron los dos procesos en la Villa del Rosario de Cúcuta durante el año de 1821. He dicho que en esta primera década contamos con 22 congresos constituyentes que se distribuyen de la siguiente manera: 16 colegios provinciales, electorales y constituyentes, 4 colegios provinciales revisores y electorales, y 2 congresos nacionales constituyentes y legislativos en Venezuela. Esto durante la primera década. ¿Esto qué significa? Significa que el proceso militar contra las fuerzas del rey fue muy rápido. Y al ser tan rápido, rápidamente
se pasó de las espurias juntas de gobierno de 1810, que de alguna manera imitaban las espurias juntas de gobierno que se dieron en la península en 1808, a la solución de continuidad auténtica, que era pasar a los colegios electorales y constituyentes que trajeron al mundo cartas constitucionales de cobertura provincial, exceptuando Venezuela, que logró tener 2 de cobertura nacional, algo que no ocurrió en el Virreinato de Santa Fe. Solamente voy a mencionar de paso que los colegios provinciales electorales y constituyentes arrancaron muy temprano en la provincia de Santa Fe, en febrero de 1811, pero también la provincia de Caracas, que estaba participando en el Congreso Federal, tuvo una sección legislativa provisional en 1811. La provincia de Mérida también tuvo una carta de 1811 redactada por el presbítero Mariano de Talavera. La provincia de Trujillo también tuvo en 1811 una carta constitucional redactada por Fray José Ignacio Álvarez. La provincia de Pamplona, en el Nuevo Reino de Granada, tuvo una carta temprana en 1811. Lo mismo la provincia de Tunja, la provincia de Antioquia, la provincia del Socorro, que tuvo un evento constituyente en el Valle de San José en agosto de 1812. El pueblo soberano de la Barcelona colombiana, en 1812 tuvo un código constitucional redactado por Francisco Espejo. El estado de Cartagena se dio su primera constitución a comienzos de 1812. La provincia del Casanare en los Llanos Orientales tuvo una carta en 1812. Las provincias de Citará, Novita en el Chocó granadino tuvo cartas en el 12 y en el 14. La provincia de Popayán, que estuvo casi todo el tiempo bajo las fuerzas realistas, alcanzó a dar una constitución en 1814 y finalmente el ciclo lo cerraron el estado de Mariquita con su carta de 1815, la de Neiva también en 1815. Pero además de haber tenido colegios electorales y constituyentes que se dieron constituciones provinciales y experimentaron gobiernos republicanos con estas constituciones, se dieron tiempo entre 1811 y 1815 para organizar 4 colegios provinciales revisores y electorales. Es decir, se dieron el lujo de revisar la primera carta constitucional, como lo hizo la provincia de Cundinamarca en su colegio revisor de 1812, la provincia y también en 1815. Y la provincia de Pamplona tuvo una asamblea revisora a la Constitución entre abril y mayo de 1815. Pero también la provincia de Antioquia tuvo en 1815 un colegio revisor constituyente y electoral. De modo que la experiencia provincial, constituyente y legislativa fue muy rico, tanto en el Virreinato de Santa Fe como en la Capitanía. Pero la gran novedad es que en la antigua Capitanía de Venezuela se pudieron organizar rápidamente 2 congresos constituyentes y legislativos de tipo nacional, algo que no ocurrió en el Nuevo Reino de Granada. Venezuela no solamente organizó el primer Congreso Federal en 1811, cuya primera carta constitucional de tipo nacional firmó el 21 de diciembre de 1811, sino que se dio tiempo, después de una gran lucha fratricida o civil entre monarquistas y republicanos, de organizar en Santo Tomás de Angostura un segundo Congreso Constituyente en 1819 que trajo una segunda carta que fue firmada el 15 de agosto de 1819, una semana después de la batalla de Boyacá. Esta experiencia tan rica de tipo nacional en Venezuela y de tipo provincial en el antiguo Virreinato de Santa Fe hace que el evento constituyente de la República de Colombia entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821 sea no el punto de partida, como pensaba alguna historiografía, sino el punto de llegada, porque en Villa del Rosario lo que se hizo fue consolidar toda la experiencia constituyente de la década anterior. Este Congreso de Villa del Rosario, que trajo al mundo la República de Colombia, que aunque se llame Colombia,
en el Perú deben saber que es un proyecto político de los oficiales de alto rango venezolanos y que había sido originalmente de Francisco de Miranda desde el siglo XVIII, creó un Estado nacional nuevo que reclamó por el principio uti possidetis iuris tanto la jurisdicción de la capitanía como la del virreinato, con lo cual quedó incluido, sin preguntarle a nadie, la audiencia de Quito, que no era pretoriana. Pero no solamente trajo la Carta de Cartas, porque va a ser el modelo de las que vendrán en la siguiente década, tanto para el Ecuador como para Venezuela, como para el Estado de Nueva Granada, sino que intentó modificarla en la ciudad de Ocaña durante el año 1828 sin éxito, porque la disputa interna rompió el quórum y por lo tanto le extinguió, pero a pesar de eso, por convocatoria del presidente Bolívar, se organizó otro Congreso Constituyente de la República de Colombia en la ciudad de Bogotá durante 1830, que ha sido llamado el Congreso Admirable por la calidad de los participantes, y esa carta se firmó el 29 de abril de 1830. De modo que esta es la singularidad que quiero remarcar. En la capitanía de Venezuela y en el Virreinato de Santa Fe, la experiencia constituyente y legislativa de tipo republicana fue no solamente muy precoz, si se compara con los otros virreinatos, sino que fue muy rica, porque la clase que tenía estudios se apropió de las mejores tradiciones constituyentes tanto de Cádiz como de los Estados Unidos, pero básicamente el modelo fue la experiencia venezolana. Por eso la historia de la Nueva Granada de estas 2 décadas no se puede contar sin contar paralelamente lo que ocurre en la capitanía de Venezuela, tal como lo entendió muy tempranamente José Manuel Restrepo cuando hizo la primera historia de la Revolución en la República de Colombia, que publicó en 1828, y él tiene capítulos para cada una de las partes, porque sabía que no se podía contar las historias de manera independiente. Como he dicho, el Congreso Constituyente y Legislativo de Villa del Rosario, donde estuvieron presentes diputados de 21 provincias, unas que habían sido el Virreinato de Santa Fe, pero otras que habían sido de la Capitanía de Venezuela, consolidó como punto de llegada el protocolo para elaborar una carta constitucional de corte republicano, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada. Y ese protocolo se consolidó en Villa del Rosario en 1821 con 11 puntos, es decir, son 11 pasos que se requiere para hacer una constitución y que para un historiador se convierte en una lista de chequeo para aquellas personas que inventan eventos constituyentes que nunca existieron. Y en el caso de la actual Colombia se han inventado 2. Un supuesto Congreso Constituyente organizado en la Villa del Socorro en 1810, cosa que era imposible de hacer, pero lo han sostenido contra viento y marea. Y recientemente un abogado se inventó un Congreso Constituyente de la provincia del Casanare en 1818, y además se inventó un presidente que nunca existió para la República de Colombia, que nació en Villa del Rosario. Le voy a resumir los 11 pasos del protocolo de elaboración que después de esta rica experiencia de 22 constituciones se consolidó en Villa del Rosario. En primer lugar, un Congreso Constituyente arranca de un discurso de convocatoria que tiene que hacerlo una persona, un general que represente un poder ejecutivo, así sea en el exilio de Angostura o así sea en otro lugar. Ese discurso de convocatoria pone en marcha un Congreso Constituyente, pero lo debe acompañar de un reglamento electoral. Para el caso de los 2 congresos de Venezuela, Juan Germán Rocio hizo los 2 reglamentos electorales. Para el caso de Villa del Rosario los hizo Francisco Antonio Sea, que estaba en el Congreso de Venezuela en Angostura, pero teniendo a la vista el reglamento de Rocio. Ese reglamento permite organizar el tercer paso, que son las jornadas electorales locales y provinciales, que eligen en alguna democracia restringida, así sean los cuarteles, eligen los diputados
legalmente listos para ir al evento. Se ponen en camino al lugar y al llegar tienen que esperar que el quórum se complete. En el caso de Villa El Rosario, el quórum nunca se completó, pero Angostura le había dado una facultad al vicepresidente o al presidente para modificar lo que fuera necesario. Y al tenor de esa autorización, al general Antonio Nariño, actuando como vicepresidente interino, cambió la regla del quórum y pudo empezar a funcionar el 6 de mayo el Congreso Constituyente de Colombia. Pero una vez que se reúnen, tiene que haber un protocolo de instalación formal que empieza cuando los diputados prestan el juramento. Una cosa que es muy importante para la historia jurídica. Tiene que haber una misa del Espíritu Santo, tiene que haber un sermón de un diputado eclesiástico y tiene que haber un famoso discurso de instalación. Y a partir de ese discurso, el que hace las veces de presidente por ejecutivo tiene que solemnemente ante el mundo declarar que el Congreso es soberano. Esto lo inventaron los venezolanos desde 1811, pero eso nunca se pudo inventar en la Nueva Granada y por eso nunca pudo haber un Congreso nacional, porque ningún Congreso en la Nueva Granada fue capaz de declarar la soberanía hasta no llegar a Villa del Rosario. El sexto punto es que no se pueden iniciar las sesiones hasta que no se haya debatido y aprobado un reglamento de proceder, que en el caso de Villa del Rosario se consolidó en 44 artículos. Y luego hay que nombrar presidente, que es pro tempore, en Villa del Rosario fueron cada 15 días, y se tienen que nombrar comisiones, que en caso de Villa del Rosario fueron 6. Luego empiezan las sesiones de debate que tienen que ser registradas en actas, por lo tanto tiene que haber 1 o 2 secretarios. Y en el caso de Colombia y de la Nueva Granada y Venezuela, aquí hubo que empezar con leyes fundamentales de unión de los pueblos, para el caso de Rosario, o la ley fundamental de Colombia de diciembre del año 19 en Angostura. Y deben quedar las actas del proyecto constitucional, que lo hace una comisión o lo hace una persona iluminada por las luces, hasta que se llegue a un consenso que permita aprobar y firmar el texto constitucional. En el caso de Villa Rosario, esto ocurrió el 30 de agosto de 1821. Pero eso no tiene ningún valor hasta que no sea sancionado por el presidente del Poder Ejecutivo y sus secretarios de despacho. Es decir, una constitución aprobada necesita una sanción presidencial, que en el caso de la República de Colombia la dará el general Bolívar, elegido presidente constitucional, con sus secretarios de despacho el 6 de octubre de 1821. Pero no basta con que la Constitución esté aprobada y esté sancionada por el Poder Ejecutivo. Se necesita que luego se pase a la promulgación y a la jura. Y el Congreso dio una ley reglamentaria de cómo se tenían que hacer las juras. El texto constitucional fue impreso en la propia Villa del Rosario con una imprenta que fue traída de Santa Fe. Y entonces a cada parroquia llegó una copia de la Constitución y en 2 días se hizo el protocolo de la jura. Y a partir de entonces es que podemos decir que la población acoge la Constitución y empieza a funcionar. Esto fue resuelto para Venezuela y Nueva Granada en una década, es decir, entre 1811 y 1821. Por lo tanto, después de Villa del Rosario ya no hay nada que inventar. Las experiencias constituyentes que se hicieron en Ocaña en el 28, en Bogotá en 1830, en Caracas en 1830, en Quito en 1830-31 y en Nueva Granada en el 32, ya no inventaron nada, ya todo está inventado. Y se inventó en esta primera década tan maravillosa de una riqueza constituyente muy importante. Y esto es lo que yo reivindico para estas 2 entidades de la monarquía que hicieron la revolución juntas y durante casi una década estuvieron juntas en el proyecto de la República de Colombia, un proyecto que, como ustedes saben, naufragó a finales del año 29 y definitivamente en 1830, pero las 3 naciones que heredan este legado constituyente, que son la República Federal de Venezuela, la República del Sur o de Colombia, que luego se llamó Ecuador, y finalmente la Nueva Granada, tienen cartas que básicamente son la misma estructura distributiva y los mismos acuerdos que ya venían de Villa el Rosario. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Armando Martínez por esta interesante presentación que quizá muchos de nosotros realmente nos ha sorprendido, en todo caso nos ha mostrado algo que desconocíamos, esta efectivamente experiencia constitucional anterior, ¿no?, a la que ocurrió, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no?, que es ya más de la década del 20, así que creo que va a generar bastantes preguntas, comentarios, me imagino. Vamos a continuar y vamos a presentar a nuestra tercera expositora, la doctora Inés Quintero. Ella es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, es historiadora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, doctora, que ha sido directora de la Academia de la Historia de Venezuela entre el año 2015 y 2019, y en la actualidad forma parte de su junta directiva. Ha sido conferencista, profesora, investigadora, visitante en diferentes universidades dentro y fuera de su país. Obtuvo una beca Fulbright para realizar investigaciones en la Biblioteca del Congreso de Washington, luego también en la Universidad de Oxford y en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Bristol. Ha sido galardonada con varios premios y distinciones nacionales e internacionales, autora de una amplia obra historiográfica sobre historia política y social de Venezuela de los siglos XIX y XX. Ha publicado varios libros, entre los más recientes podemos señalar No es cuento, es historia, El hijo de la panadera, La palabra ignorada, El último marqués, Más allá de la guerra, Venezuela en tiempos de la independencia. Y tiene obviamente muchos artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas. Entonces le cedemos la palabra a la doctora Inés Quintero, quien nos va a hablar sobre el proceso de independencia de Venezuela, disputas en torno a la representación política. Sí, bueno, muchísimas gracias al Instituto Ribagüero y a los organizadores de este evento y a la convocatoria de conversar sobre los otros procesos de independencia que coinciden y conviven con el proceso de independencia de Perú, sobre todo porque creo que lo que ha demostrado la historiografía de los últimos años es la cantidad de relaciones e implicaciones que existen entre todos estos procesos de independencia que, como una práctica de lo que fueron las historias nacionales, los vimos como islotes separados, y da cuenta la ponencia del doctor Armando Martínez de los estrechos vínculos que existieron siempre entre la historia de la Nueva Granada, posteriormente Colombia, y la historia de Venezuela, y que lamentablemente durante mucho tiempo se vieron como procesos aislados. Efectivamente, en 1821, cuando se está produciendo la independencia del Perú, viene ya de la misma manera que pudo verse en el campo del proceso constituyente, viene ya un largo proceso de debate y de discusión sobre un tema muy relacionado con el proceso constituyente, que tiene que ver precisamente con el problema de la representación política y la soberanía. Si hay algo que va a estremecer a las realidades hispanoamericanas y en particular a la realidad venezolana y a las realidades de cada una de estas entidades que formaban parte de lo que se llamó el Imperio Español, fue precisamente el debate y la asimilación y el ejercicio de nuevas prácticas políticas que se van a presentar como problema inmediatamente después de que surge la crisis de la monarquía española a partir de 1808 y 1809 con las abdicaciones de Bayona, y todo lo que va a significar el proceso de debate y de representación que surge en el contexto de la monarquía española y que va a incidir en los procesos políticos de toda Hispanoamérica. En el caso de Venezuela en particular, cuando se recibe digamos, las noticias que provienen de lo que significaría el desmantelamiento o la crisis de la monarquía española y del decreto del 22 de enero de 1809, cuando finalmente se convoca a elecciones a las provincias pertenecientes al Imperio Español, eso va a generar un intenso debate, y va a ser un intenso debate que no se va a resolver de manera inmediata, sino que va a atravesar todo el proceso político de las independencias y que se va a manifestar finalmente en su solución y en su definición en el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, de manera que lo que transita en las realidades, en la realidad venezolana durante todo este periodo que arranca en 1808-1809 hasta 1821 va a ser precisamente el debate y la práctica de un principio que se considera fundamental,
como soporte de la legitimidad política. Es decir, que cuando cae en discordia o en disputa o en discusión la legitimidad política del poder monárquico por la vía de la abdicación de Fernando VII, se abre un compás de debate y de disputa y de discusión en relación, bueno, ¿dónde está la soberanía y dónde está la legitimidad política? O sea, ¿de qué forma se puede resolver este punto? Y esto, por supuesto, va a generar un proceso de revisión muy intenso, historiográfico, que va a tener su origen, obviamente, en las obras de François Guerra y de Jaime Rodríguez, y por supuesto, en todo lo que va a ser la producción historiográfica que acompaña la producción historiográfica en el contexto de los bicentenarios, que va a dejar ver de qué manera estos procesos que se habían visto tradicionalmente como procesos nacionales, nacionalistas, acotados exclusivamente a las dimensiones de la problemática épica, heroica y providencial de los grandes constructores de la patria, está directamente relacionada con un debate mucho más hondo, mucho más profundo, mucho más complejo, que está directamente relacionado con dos problemas esenciales que van a ser el ejercicio de la soberanía y la práctica de la representación. Y esto lo vamos a ver muy tempranamente en el caso de Venezuela, cuando sería este primer momento de debate que ocurre precisamente entre 1808 y 1809, cuando se reciben las noticias de las abdicaciones de Bayona, y que va a generar un primer movimiento bueno, en primer lugar, de desconocimiento de estas abdicaciones, de desconocimiento de la imposición de una nueva dinastía y de la necesidad de reasunción de la soberanía por parte de los poderes locales, que es precisamente por la vía de la constitución de una primera junta, que es una junta temprana que se intenta constituir en 1808. Ahora, lo que está en el eje del problema en esta constitución de la junta es fundamentalmente cubrir, digamos, el vacío de poder que se abre como consecuencia de la crisis de la monarquía y que pretende precisamente resolver el tema de la soberanía y, por otra parte, como veremos posteriormente, de la representación. Y efectivamente, cuando la Junta Suprema Gubernativa de España sanciona la convocatoria para un proceso electoral que permite la incorporación de diputados americanos a esta Junta, que por primera vez se plantea como una dinámica política dentro de la monarquía, la respuesta de las provincias hispanoamericanas, y en particular en el caso de Venezuela, es responder a este proceso por la vía de la realización de una elección que permitía resolver la representación política en ese cuerpo que se consideraba que era el depositario de la soberanía y que era el que tenía efectivamente la legitimidad de la autoridad del poder político de la monarquía. Esto obviamente se ejecuta y en el caso de Venezuela se va a elegir un representante a la Junta Central Gubernativa de España, y el gran drama del segundo momento de este debate de la representación de la soberanía coincide precisamente con la disolución del Consejo de la Junta Suprema Gubernativa de España y la creación del Consejo de Regencia. Y aquí de nuevo se va a plantear en este segundo momento el problema de la soberanía y de la representación. ¿Qué es lo que alega la Junta Suprema Gubernativa, la Junta Suprema de Caracas? Que el Consejo de Regencia no tiene la legitimidad porque carece de la representación que tenía la Junta Central Gubernativa de España. Y esto va a determinar el surgimiento o la creación de este primer movimiento juntista de Caracas, que es la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que básicamente la argumentación sobre la cual se erige o se justifica la construcción de esta junta es precisamente que ellos no pueden reconocer la autoridad del Consejo de la Regencia porque no tiene legitimidad, y no tiene legitimidad porque carece de representación política por parte de quienes habían sido convocados con anterioridad a formar parte de la representación por la vía de las elecciones a la Junta Suprema Gubernativa de España, ¿no? Esto, por supuesto, va a determinar que la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que se constituye en Caracas el 19 de abril de 1810, se erige como depositaria de la soberanía y como legítima autoridad que demanda la necesidad de resolver la representación, porque en este caso es simplemente incluye a los miembros de la provincia de Caracas, ¿no?
de forma tal que lo que va a atender la Junta Suprema de Caracas va a ser resolver no ya el problema de la soberanía, que lo está ejerciendo de manera provisional, sino las carencias de representación que ella misma reconoce en su momento de constitución. Vamos entonces a estar en este tercer momento que, como planteaba Armando Martínez, tiene que ver con la necesidad de constituir un Congreso constituyente de carácter nacional que sea el depositario de la soberanía y que tenga legitimidad de representación. Y para eso se va a hacer por la vía de un proceso electoral, que es un paso fundamental que da cuerpo a no solamente a la práctica de la representación, sino a la justificación de esta legitimidad política que demanda el ejercicio de la autoridad. Y esto va a ocurrir en Venezuela muy tempranamente. En 1810 se convoca elecciones, se realizan elecciones, se eligen a los representantes que van a constituir este primer Congreso Nacional de Venezuela, que es en sí mismo no solamente el depositario de la soberanía, sino que también tiene la legitimidad de la representación como consecuencia de un proceso electoral que se llevó a cabo para cumplir con este requisito, ¿no? Este proceso electoral que se produce en Venezuela es un proceso electoral muy temprano que además establece una distancia y una diferencia con relación a las convocatorias que se están haciendo desde la monarquía española para constituir las cortes, y básicamente está sometido o está constituido por digamos, haciendo ver las carencias de representación que implica la convocatoria a cortes que se ha hecho desde España para establecer este cuerpo de representación nacional que estaba llevando a cabo la monarquía, ¿no? Esto va a determinar que convivan en el caso de Venezuela, y así como en el caso de Venezuela en otras partes de Hispanoamérica, dos legitimidades que van a coexistir en este proceso temprano antes de que arranque todo lo que sería el conflicto bélico, ¿no? Que es el proceso de legitimidad y representación del Congreso Constituyente, producto de las elecciones que se realizan con este fin, que reúne a 7 de las provincias que componían la Capitanía General de Venezuela, y otra legitimidad política asociada a la legitimidad política del proyecto monárquico de la monarquía constitucional, que va a reunir a las 3 provincias que van a mantenerse leales al Consejo de la Regencia y que en cualquier caso, digamos que no reconocen la autoridad de la Junta Suprema de Caracas y que van a demandar y que van a defender y que van a promover la legitimidad de la monarquía a través del reconocimiento del Consejo de Regencia y de la participación en las cortes, que van a sancionar la Constitución política de la monarquía en 1812. De forma tal que vamos a ver que este debate de la representación y del ejercicio de la soberanía va corriendo en paralelo a o sea que hay 2 prácticas políticas que conviven en el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela: la republicana sostenida sobre el poder constituyente de un Congreso General y la monárquica que está sujeta a la legitimidad política de la monarquía constitucional. Esto va a determinar que toda esta experiencia y todo este debate nutra lo que van a significar las distintas visiones en torno a la representación de la soberanía que conviven en el territorio de lo que sería la antigua Capitanía General de Venezuela. ¿Qué ocurre cuando fracasa el proyecto republicano, producto de la derrota militar de este proyecto, que va a imponerse en todo el territorio de Venezuela el proyecto político de la monarquía constitucional, y se va a jurar la constitución de la monarquía? Y entonces vamos a ver entonces cómo la representación y la legitimidad vuelven al cauce de la legitimidad monárquica. No obstante, esto se va a ver interrumpido en 1814 como consecuencia de la reasunción del absolutismo y del desarrollo de la guerra. Entonces vemos cómo este debate de la representación y de la representación política como elemento que define la legitimidad en el ejercicio de la autoridad, se expresa de manera igualmente polémica y controversial durante todo el periodo de la guerra. O sea, entre 1815, desde 1813 hasta 1819, la disputa por la soberanía, la disputa por la representación
está, o sea, está suspendida en tanto no se realice un Congreso que permite darle soporte legítimo al ejercicio de la autoridad. Y esto va a atravesar todo el periodo de la guerra, lo cual va a determinar que Bolívar en más de una ocasión tenga que ofrecer la posibilidad de que cuando haya condiciones para llevar a cabo unas elecciones y la constitución de un Congreso, se realizará porque es la única forma de recuperar la legitimidad que está sostenida sobre la práctica de la representación. O sea que esto va a estar permanentemente atravesando el debate político durante la guerra. ¿Cuándo se va a resolver esta diferencia? Se va a resolver precisamente con la convocatoria en 1818 por la vía del reglamento electoral que va a aprobarse en Angostura para la reunión del Congreso en Angostura, que es el segundo Congreso que ya mencionaba Armando Martínez, que se realiza, Congreso Nacional de Venezuela, que se realiza en Angostura en 1819, como consecuencia de un proceso electoral que permite resolver el principio de la representación y la legitimidad en el ejercicio de la autoridad política digamos que esa autoridad va a estar reunida en el Congreso de Angostura, ¿no? Esto, por supuesto, va a determinar eso, una práctica política que tiene un soporte fundamentalmente de carácter republicano. Se va a sancionar una constitución en Angostura, pero se va a sancionar también la creación de la República de Colombia. Esta sanción de la República de Colombia va a determinar que el ejercicio, o sea, que la posibilidad de darle cuerpo a esta nueva entidad tenga que ser por la vía de un Congreso Constituyente. Y para que exista un Congreso Constituyente es necesario convocar un proceso electoral que permita que a través del ejercicio de la representación este Congreso tenga la soberanía para determinar el destino de esa nueva entidad, ¿no? Esto va a tener lugar en la Villa del Rosario de Cúcuta, como ya lo mencionaba Armando, con la realización del Congreso Constituyente de la República de Colombia. De forma tal que ese debate que se origina a partir de 1808-1809 sobre el principio de la representación y la soberanía se va a dirimir y se va a resolver finalmente en la Villa del Rosario de Cúcuta con la sanción de la Constitución de la Villa del Rosario en 1821. No obstante, antes de que esto ocurra, van a convivir nuevamente en el territorio de Venezuela prácticas políticas que de distinta legitimidad, porque a partir de 1820, como es ampliamente conocido, se establece el régimen liberal español, lo que va a determinar que haya que se sancione o que se reconozca nuevamente la Constitución gaditana de 1812 y que eso determine que parte del territorio de Venezuela va a estar sujeto a la legitimidad política de la monarquía cuando está ejecutándose el Congreso, cuando se está ejecutando o cuando se está llevando a cabo el proceso electoral para la reunión del Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. Todo esto lo que nos permite advertir es que, y seguramente esto tiene que ver con lo que planteaba Elizabeth en su exposición, ¿no? Que la fortaleza de este debate va a ser un elemento fundamental en el soporte del proyecto republicano en el caso de Venezuela, o sea, y seguramente también en el caso de la Nueva Granada y de Colombia, porque este debate sobre la representación, que es una base, un punto fundamental del ejercicio del proyecto republicano, no va a desamparar, no va a desaparecer, va a acompañar todo el proceso de la independencia. De forma tal que este esfuerzo por recuperar, por darle orden, por establecer el funcionamiento del ordenamiento republicano sobre la base de la representación política, va a estar, digamos, va a atravesar todo el proceso incluso de la guerra y va a tener eso, una presencia sostenida, no solamente durante el periodo de la República de Colombia, que va a ser un elemento fundamental del funcionamiento político de esta nueva república, sino que se va a plantear nuevamente en el contexto de la ruptura de la unidad colombiana como uno de los argumentos que se van a utilizar desde Venezuela para irrumpir contra la unidad colombiana, precisamente haciendo valer que la dictadura de Bolívar había puesto
digamos, en condiciones de, o sea, que había roto el pacto establecido en la Villa del Rosario de la división y el equilibrio de poderes, y que de alguna forma demandaba la restitución del mandato original de la República de Venezuela de 1811. Yo creo que todos estos puntos, ya para ir cerrando, dan cuenta no solamente de la complejidad, de la diversidad del debate que ocurre en los territorios americanos, y en particular en el caso de Venezuela, sobre prácticas políticas que no habían sido atendidas por la historiografía tradicional en la medida en que se habían contemplado fundamentalmente la parte épica y bélica, y no todo el proceso de trasfondo político que formó parte de este proceso, sino que además este tipo de debates y de problemas siguen teniendo una enorme presencia y una enorme vigencia en los debates políticos contemporáneos, sobre todo pensando en el caso particular de Venezuela, con relación al tema electoral. Acabamos de pasar por unas elecciones este pasado domingo, donde básicamente siguen estando en el tapete problemas de, bueno, hasta dónde es legítima la representación, hasta dónde estas elecciones representan efectivamente una convocatoria de carácter nacional, deben ser respetadas o no, y yo creo que en todos nuestros países todavía ese fondo fundamental de la legitimidad política sobre la base de elecciones que tengan efectivamente una fortaleza de representación, siguen siendo una pieza importante de lo que significa el momento político hispanoamericano. Así que bueno, con esto concluyo, y muchísimas gracias a todos por el interés y por la participación en este encuentro. Muchas gracias a la doctora Quintero, muy interesante su exposición. Efectivamente son debates que continúan en casi todos los países de Hispanoamérica, y siempre es bueno volver atrás, volver a las raíces de todo, y cómo ya durante la etapa, ¿no?, de los procesos de independencia, no solamente pues se debe hablar, ¿no?, de los temas militares, en fin, sino de los temas, de los debates políticos, jurídicos, porque de alguna manera pues ahí se sentaron las bases de lo que ocurrirá más adelante en cada una de las naciones que surgieron en esta etapa. Y por eso es muy importante que en este tipo de eventos, ¿no?, podamos ver esa complejidad, ¿no?, como en cada espacio, ¿no?, surgieron diferentes tipos de debates, ¿no? Así que por eso también las preguntas, ¿no?, que han surgido, ¿no?, del público, poco nos pueden permitir también ahondar en algunos detalles. Y voy a empezar con algunas preguntas que se han dirigido al doctor Armando Martínez, ¿ok? En base a lo que nos presentó hace unos minutos. Hay dos preguntas. La primera de ellas dice, ¿a quiénes llamaba Bolívar los suaves filósofos de Colombia? Es una de las preguntas que han formulado. Y la segunda es, ¿qué se dice en 1819 en la Constitución sobre el poder moral propuesto por Bolívar? Entonces, adelante. Gracias por las dos preguntas. La expresión suaves filósofos de la legitimada Colombia proviene de una carta que el general Bolívar escribió al vicepresidente de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, el 13 de junio de 1821, es decir, antes de la batalla de Carabobo que liberó Caracas. Y lo dice en el siguiente contexto. Lo primero que todo, ustedes tienen que saber que ni el general Bolívar ni el general Santander estuvieron como diputados en el Congreso Constituyente. ¿Por qué? Porque eran Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo no entra a un Congreso Constituyente. Pero ellos estuvieron hablando sobre los debates, y a Bolívar le informaron que había unos abogados, es decir, letrados, filósofos, que estaban defendiendo el proyecto de una organización federal para la República de Colombia. Y él y Santander, Páez y todos los militares, no, en ese momento de guerra civil, pues no les convenía una organización federal, y estaban todos por la organización central, que fue la que efectivamente se impuso en la Constitución de Colombia. Entonces, en ese contexto,
Bolívar le dice a Santander, esos filósofos suaves que están junto a la chimenea debajo de la Ruana, en Santa Fe, en Pamplona, no saben que el pueblo realmente está en el ejército y que necesitamos un régimen centralizado como en el ejército. Entonces es una defensa de la posición centralista en un momento en que estaban defendiendo, sobre todo José Ignacio de Márquez, la organización federal. Finalmente se impone la organización centralizada, a disgusto posterior de los venezolanos, obviamente, porque no les gustó que la capital escogida fuera provisionalmente Santa Fe, rebautizada Bogotá por el propio Bolívar. En cuanto a la segunda pregunta, hay que entender que una cosa es la Constitución de Venezuela, aprobada en Santo Tomás de Angostura, el 15 de agosto de 1819 para Venezuela, y otra cosa es la Constitución de la Villa del Rosario, del 30 de agosto de 1821 para otro ente político llamado República de Colombia. Son dos constituciones distintas. La pregunta se está refiriendo a la segunda constitución de Venezuela. No estamos hablando de Colombia. Y es una idea que tiene el general Bolívar de que la nación venezolana tenga un poder moral. Eso no fue aceptado por los diputados de Villa del Rosario y eso no quedó en Colombia. Eso que fue un proyecto que quedó en la Constitución de Venezuela por iniciativa del general Bolívar. Pero eso no tiene nada que ver con la historia de Colombia de Villa del Rosario. Quisiera añadir algo sobre el proyecto del Moral de Bolívar, ¿no? O sea, porque efectivamente es una propuesta para la Constitución de Angostura del año 19 que no es aprobada por los constituyentes de Angostura y que va a surgir nuevamente en la Constitución boliviana, a donde sí es incorporado el proyecto del poder moral, ¿no? Que era una especie de areópago, o sea, un cuarto poder que concebía Bolívar como para la creación, para la formación ciudadana. No obstante, es interesante ver que independientemente de que en el año 19 Bolívar tenía la presencia y había logrado recuperar el poder y ya había tenido como una especie de control mucho mayor de la autoridad, no logra que esa fórmula del poder moral se incorpore a la Constitución de Angostura, que además es una constitución que va a tener un periodo muy breve de vigencia, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, casi que inmediatamente después se convoca el Congreso de la Villa del Rosario y la constitución que va a prevalecer entre el año 21 y el año 30 va a ser la constitución aprobada en el año 21. Bueno, muchas gracias a la doctora Quintero por, bueno, claro, es una pregunta que evidentemente vincula, ¿no? Ambos casos. Y justamente una de las preguntas que le han formulado a ella es un poco tratar de vincular, ¿no? O si hubo alguna influencia de la experiencia venezolana, la experiencia constitucional en el caso peruano, ¿no? Claro, ya Bolívar llegará a Perú unos años después, en el año 23. Así que hubo alguna influencia, ¿no? De esta experiencia previa en Venezuela, en el Perú, ya obviamente con la presencia de Bolívar aquí. Bueno, lo que está planteado y de alguna forma es parte del debate y lo han trabajado también los historiadores que han hecho historia de Perú, Víctor Peralta y muchos otros, es que este debate sobre la representación atraviesa todo Hispanoamérica, es decir, que no es un proyecto que está exclusivamente relacionado con la realidad de Venezuela y que básicamente y que también está presente en el caso de Colombia. Sí, uno de las grandes trifulcas que se plantean en el Congreso de la Villa del Rosario es precisamente que cómo se iba a decidir el futuro de Quito si no había representantes y que la carencia de representación impedía que se pudiese tomar una resolución en función de los territorios que no estaban representados. Yo creo que esto va a estar también atravesando el proceso peruano, ¿no? Porque independientemente de que la independencia se haya dado por la vía de una decisión de carácter militar y política, o sea, parte de la disputa que se va a plantear en Perú posteriormente es eso, el tema de la representación política que da legitimidad a esa decisión, ¿no? Por todo lo que ya estaba planteando Elizabeth en relación con los proyectos que confluyen y que conviven en la coyuntura política de la independencia de Perú. Entonces creo que el problema no tiene que ver tanto con el contenido de las constituciones,
sino básicamente con los debates políticos sobre los problemas que están atravesando las definiciones de esos proyectos, tanto monárquicos, o sea, cuál es la legitimidad de la monarquía, cuál es la legitimidad de un proyecto republicano, quién ejerce la soberanía, a partir de qué principios la soberanía tiene legitimidad, o sea, todo esto que es el fondo del problema político de las independencias, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es un debate que es permanente, ¿no? En toda Hispanoamérica, ¿no? En este periodo. Eh, bueno, y una última pregunta que también surge es en torno a las influencias de Cádiz, ¿no? De esta constitución, que en el caso peruano ya se ha estudiado bastante, ¿no? La influencia que tuvo la constitución del año 12 en lo que luego será ya, ¿no? La historia propiamente en caso peruano, ¿no? En el caso tanto de de Venezuela como de Granada, esta constitución de carácter algo liberal, si se quiere, tuvo una influencia en posteriores constituciones en la historia de ambas regiones. Bueno, yo contesto para el caso de la Constitución de la República de Colombia de 1821 de Villa el Rosario. Efectivamente, si uno compara los artículos de la Constitución Española de 1812 con los artículos de la Constitución de Villa el Rosario de 1821, puede detectar rápidamente que la influencia importante de la Constitución española en la de Colombia. Para empezar, la definición de que la soberanía reside esencialmente en la nación, que está al comienzo de la Constitución en ambas. La idea de que el ejército está subordinado al poder ejecutivo, al poder legislativo. El poder legislativo anualmente tiene que decidir el tamaño de la conscripción, que la declaratoria de guerra y paz corresponde al Congreso. Entonces, pues si yo he hecho el ejercicio de comparar el articulado y veo por lo menos 12 artículos de Cádiz están en la Carta de Colombia. Es clara la influencia. Así no lo hubieran dicho ellos, pero es clara la influencia. Y en cuanto a la estructura de la Carta de Colombia, pues es la estructura de la Constitución venezolana de 1819 sin los elementos que no les gustaron a los constituyentes. Sí, no, yo diría que en el caso de Venezuela, bueno, la primera constitución de Venezuela es previa a la constitución de Cádiz, o sea, la constitución de Venezuela es de 1811, ¿no? Del 21 de diciembre de 1811, y la de Cádiz es de 1812, ¿no? Entonces, bueno, sería muy complejo establecer una comparación, pero no hay duda de que digamos, de que el efecto de la Constitución de Cádiz en toda Hispanoamérica tuvo enorme importancia en algunos aspectos, en otros no. Yo diría que una de las diferencias fundamentales en cuanto a la Constitución de Cádiz o la Constitución española y las constituciones americanas son los procesos electorales, ¿no? O sea, la dinámica electoral es muy distinta en el campo de lo que se van a aprobar, independientemente que sea de segundo grado. Toda la estructura del tema electoral, digamos, es más específico y está más sujeto a las condiciones y a las particularidades de los procesos electorales americanos. Pero no obstante, sí creo que hay eso que es un ámbito constitucional común, ¿no? Y que va a tener mucho peso no solamente en la constitución de la Villa del Rosario, sino en otras constituciones americanas, ¿no? Y eso, bueno, quienes han trabajado el constitucionalismo hispanoamericano han hecho estudios comparativos en relación con este tema, ¿no? Así es, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Y bueno, quisiera entonces concluir esta mesa agradeciendo a nuestros opositores por las exposiciones, por las ideas que nos han presentado, que como decía hace unos minutos, nos abren nuevas rutas de investigación para atender esta compleja trama política, jurídica, el proceso de independencia en Hispanoamérica. Quiero invitar también al público a que nos sigan en la siguiente mesa, que será ya a las 3 de la tarde, sobre los grupos sociales, será ya más sobre temas más sociales, no tanto políticos, pero igualmente un poco siguiendo la misma línea. Así que quería por eso agradecerles a nuestros opositores, al público que ha estado aquí presente, atento y también con preguntas y comentarios, y pues invitarlos a que continúen asistiendo virtualmente
a las mesas de este coloquio bicentenario que también continuará también el día de mañana. ¿Ok? Entonces, dicho eso, pues nos despedimos agradeciéndoles a todos. ¿Ok? Muy buenas tardes.